De nuevo. Hoy día nos toca el siguiente libro de profetas menores, denominado el libro de Nahum. El libro de Nahum, hermanos, para empezar, estamos entrando en, como les decía hace un momento, en el sector donde los profetas menores, ya haciendo honor a su nombre, entre comillas, tiene una extensión de versículos mucho más corta, mucho más angosta. El libro de Nahum solamente estaríamos hablando de 3 capítulos. Ahora, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este Nahum? El nombre Nahum y muchos de estos nombres, tal vez no pasa lo mismo con Miqueas, pero muchos de estos nombres en general no son nombres que nosotros podamos ver en las congregaciones y tampoco en el mundo. No hay mucha gente realmente que se llame Miqueas, pero existen. Que se llame Nahum, en todos estos años no he conocido a nadie, no sé si alguno de ustedes. El nombre Nahum significa consolación. Y más precisamente en el hebreo, Nahum asemeja un nombre o una figura de el consolado, alguien que recibe consolación. Cuando hablamos de consolación, a mí me recuerda el Sermón del Monte, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los pobres que de espíritu, porque ellos serán consolados. Y en algún momento el Señor nos promete ser nuestro consuelo. Cada uno de nosotros vamos buscando un consuelo en el Señor. Consuelo significa no alguien que precisamente nos seque las lágrimas, no alguien que nos motive, ni alguien que simplemente nos preste un hombro para llorar. El término consuelo va mucho más allá de eso. Va en función de alguien que en medio de la tormenta verdaderamente tenga la capacidad de darnos paz. Pero haciendo referencias al Nuevo Testamento, no es paz como el mundo la da. No es una paz pasajera, una paz efímera, sino es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, el libro de Nahum tiene un mensaje. Esto he revisado varios comentaristas, he estudiado este libro bastante, y realmente los más expertos en esto y los que tienen la capacidad para hacer exégesis a partir de hebreo, yo estoy muy lejos de eso, coinciden en que el libro de Nahum, su mensaje principal es que Dios es bueno. Y realmente, si alguien podría definir cuál es el mensaje de toda la Biblia y que tú respondas que Dios es bueno, yo creo que no se aleja mucho de la respuesta adecuada. Dios es bueno, esa es una buena referencia, una buena síntesis de lo que significa la palabra y de lo que significa que Dios nos está enseñando permanentemente. Dios nos enseña de sí mismo que Él es bueno. Pero la gran diferencia en Nahum es que no solamente Nahum habla de que Dios es bueno, habla también de que Dios es bueno, pero también es bravo. Dios es bueno y bravo. ¿Qué significa eso? Dios es bueno y bravo significa que independientemente de que Él sea bueno, que Él sea bondadoso y que sea un Dios de amor, no es un Dios al que tengas que tomar a la ligera. No es un personaje que simplemente se va a contentar con una actitud completamente quieta. Él no va a estar pusilánime, Él va a actuar. Y cuando Dios actúa, realmente nos tenemos que asustar porque Dios es bravo. Dios es bravo. Él puede actuar con toda bravura y realmente hacernos desaparecer. En cuanto a fechas, nosotros podemos comparar mucho a Nahum y tal vez porque es el profeta favorito mío, es Jonás. Y me encanta la personalidad de Jonás. Pero Jonás tiene una semejanza interesante con Nahum. Ambos son profetas que si bien se separan en distancia casi 150 años, Nahum aparece 150 años después de Jonás. 150 años, estamos hablando casi 3 generaciones después, pero ambos tienen la misión de ir a predicarle a Nínive, mientras Jonás
tuvo la oportunidad, aunque él no lo quería, pero él tuvo la oportunidad de ver el milagro de Dios en Nínive, el milagro de ver que la gente realmente llega a arrepentirse de sus malos caminos, llega a doblar rodillas delante del Señor y reciben por ese corazón quebrantado la oportunidad de seguir viviendo. Y Dios se arrepiente de la destrucción que iba a ocasionar en Nínive. En el caso de Nahum, la situación ha cambiado mucho. Han pasado 3 generaciones desde que Jonás había pregonado su mensaje y realmente con una prédica de 8 palabras había hecho un gran detonador para hacer un hiperavivamiento, en el cual fue convocado a ayuno desde el rey hasta los animales. Todos ayunaron con el objetivo de pedirle a Dios perdón. En base a ese contexto, en base a ese contexto, empezamos con el capítulo 1, verso 1 del libro de Nahum. Y dice lo siguiente: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Elcos es el origen de Nahum, es uno del pueblo de Nahum. Verso 2: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es bravo. Jehová es Dios celoso y vengador. Si estuviéramos en el grupo de jóvenes, yo les diría, Jehová es un avenger, es un vengador. ¿Por qué vengador? ¿De qué tendría que vengarse Jehová? Muchos de nosotros nos olvidamos de que Dios está en todas partes. Y a veces actuamos como escondidos del Señor. A veces actuamos pensando que Dios no nos está mirando, pero Dios está en todas partes. A veces no actuamos. A veces, simplemente por una vergüenza de que Dios nos esté mirando, preferimos callar y no responder. Preferimos tal vez imaginar una reacción que posiblemente nunca realicemos. Pero resulta que Jesucristo nos ha enseñado que Jehová también juzga las intenciones de nuestro corazón. Si tú querías pecar en tu corazón, eso ya está anotado como pecado en los cielos. Y verdaderamente eso nos enfoca a un Dios que es extremadamente perfeccionista. No quiere de nosotros nada menos que la perfección. Dios es vengativo y Dios es celoso. ¿Celoso de qué? De su gloria. Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Hay muchas congregaciones en que los pastores se llegan a creer dioses con minúscula y los hermanos realmente les tienen una idolatría. Para los hermanos, lo que ha dicho el pastor es la ley. Y al pastor lo han colocado a un nivel de profeta o algo así, de apóstol. Y realmente es una situación complicada porque si tú te estás metiendo en esa línea doctrinal en la cual realmente los líderes se igualan codo a codo con el Señor, estás en serios problemas porque Dios es celoso y al mismo tiempo es vengador. Él no va a dejar pasar esa falta. En un momento dado, Jesús enseña a sus discípulos que cuando vayas a un lugar público, es mejor que te sientes atrás. ¿Por qué? Porque es mejor que te sientes atrás y venga el dueño de casa y te diga, no es el lugar que te corresponde, ven a sentarte adelante conmigo. Es mejor eso, en lugar que pase al revés, que te sientes en primera fila y venga el dueño de casa y te diga, no te corresponde estar aquí, vete atrás. Hermanos, Dios es celoso y vengador. Jehová es vengador, verso 2, y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Quiénes son sus adversarios, sus enemigos? No está hablando de los ateos, no está hablando de satanistas, ni mucho menos. Está hablando de personas que no han entendido que Jehová es único y todo le pertenece a Él. Y les comento, hermanos, esto lo digo con dolor.
Muchas de estas personas con estas características están dentro de nuestras congregaciones, no necesariamente pastores. Pueden ser gente que está muchos años ahí, gente que predica con testimonio, gente que realmente la fama se le ha subido a la cabeza y poco a poco, casi sin pensar, ha resbalado. Esas personas están llenando de ira al Señor. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Verso 3. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Estos versículos, en su debido contexto, no son motivadores, son de terror. Realmente aquí te está mostrando Nahum a un Dios que hasta el momento no se había manifestado de esta manera. Los israelitas en el desierto habían aprendido a tener temor de Dios. Los discípulos en la barca tuvieron temor de Jesucristo al ver lo que él era capaz de hacer con una palabra, capaz de calmar una tormenta y calmar al viento con una palabra. Ellos decían, los discípulos, ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? ¿Quién es? Después de haber vencido la muerte, no había duda alguna, Él es Dios que tiene control sobre la vida y la muerte. Y Jesús los manda hacia las cuatro fronteras, a todas partes del mundo, hasta lo último de la tierra, para pregonar un mensaje de salvación. No es un mensaje de amor y paz, es un mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Jesús en ningún momento predica un mensaje de amor y paz. Jesús dice, en aquel tiempo, padres se volverán contra hijos, hermanos contra hermanos, y realmente será caótico porque en aquel tiempo se va a ver de qué estás hecho. Y Nahum lo empieza a anunciar así: es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. En el verso 4, él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Hermanos, es un profeta que realmente hemos entrado a esa curva de esos profetas que no son tan populares. Popular es un profeta que realmente le dice a la gente lo que quiere escuchar. Popular es un profeta que realmente puede proclamar prosperidad. Pero este tipo de personajes que presentan no un Dios de amor, sino un Dios bravo, se puede meter en problemas. Y en su tiempo Nahum se metió en problemas. Está profetizando sobre Nínive. Nínive, hermanos, no es una ciudad judía, es una ciudad pagana. 150 años antes habían doblado sus corazones ante el mensaje y la prédica del profeta Jonás, ante su profecía. Pero con Nahum no iba a haber esa reacción. 3 generaciones después, realmente los ninivitas jamás se dieron cuenta de en qué momento dejaron de doblar rodillas y en qué momento dejaron de ser agradecidos y en qué momento verdaderamente no solamente se arrepintieron de haberse arrepentido, sino que se convirtieron en gente peor de lo que eran originalmente. En medio de este mensaje, el verso 7 parece un pequeño lunar, parece una isla, parece una frase que no tiene que ver con este libro o con el contexto en el que estamos entrando. El verso 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno. Y Nahum empieza explicando por qué Dios es bravo. Y su tesis principal en el verso 7, no se olviden, Dios es bueno también. Dios es bueno.
Él quiere darte todo, quiere darte vida, quiere darte recursos, quiere darte todo y te lo ha dado, porque Dios es bueno. No te confundas. Dios sabe hasta dónde darte las cosas. Y si no te da más cosas de las que tienes en este momento, es también por efecto de su bondad, porque Dios es bueno y también justo y también bravo. El verso 8, el verso 7 dice Jehová es bueno. Y el verso 8 empieza con una palabrita rara. Esta palabrita de conexión es pero. En otras versiones de la palabra dice pero. En Reina Valera dice más. Más es sinónimo de pero, por si acaso. Más yo, más ustedes. Y aquí dice pero, más. Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dios es bueno, pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. ¿Qué clase de bondad es esta? Nahum realmente se nota que no es una persona que ha escrito en nuestro tiempo. Tú no puedes hablar bien y mal de una forma tan extrema. En el versículo 7 Dios es bueno, pero en el versículo 8 manda inundaciones sobre sus enemigos. Uno lee esto y se empieza a asustar más. Parece que Nahum está hablando de un Dios diferente entre el 7 y el 8, pero es el mismo. Dios es bueno, pero también es bravo. No te metas a, a fastidiar su paciencia. Estoy diciendo cosas un tanto atrevidas, pero desde el punto de vista contextual, creo que los que estamos acá tenemos la madurez suficiente como para entender, porque no somos niños, para entender lo que significa verdaderamente ofender al Señor. Cuando ofendes al Señor, ¿quién te puede salvar? ¿Quién te puede rescatar? ¿Dónde puedes escapar de su presencia? Una ofensa al Señor realmente es algo doloroso, pero es algo caro de poder pagar. Verso 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tocará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo vengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más. El verso 11 hace referencia a un consejero asirio llamado Sennacherib. Sennacherib era una persona que realmente era una persona maquiavélica y una estratega para la guerra. Y esta persona maquiavélico y estratega, un consejero perverso, se había preocupado en conquistar Israel. Había preparado un ejército, todo estaba completamente calculado, pero cuando estaba a punto de invadir Israel, una plaga ha acabado con su vida y con la vida de su ejército. Dios ha tapado la boca a un montón de gente que estaba maquinando contra su pueblo. La historia de por sí de Sennacherib es interesante y Nahum evidentemente está viviendo en un mundo en el cual había visto y todavía se veía maravillas de Dios activas. Dios en los tiempos de Moisés envolvía a su pueblo con una nube para protegerlo de sus enemigos. Jehová, en el tiempo de Nahum, invadió a su enemigo con una plaga de muerte para proteger a su pueblo de sus enemigos. Verso 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. En el verso 12, Nahum está hablando acerca de la retirada del imperio asirio. El imperio asirio ha estado presionando a Israel, tal vez la palabra es torturando a Israel, por muchos años. Pero hubo un momento en que Dios dijo hasta ahí, y Asiria se tiene que retirar
a causa no que los israelitas se habían liberado directamente, sino a causa de que Asiria empezó a decaer producto de enemigos que tenían en otro sector del mundo. Y los israelitas, casi sin querer, casi con lo que podríamos llamar en este tiempo accidente, quedaron libres de nuevo, porque el tiempo de su castigo se había detenido, había acabado, había terminado. Verso 13. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé sus coyunturas. Eres libre, Israel. Verso 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de su nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua. De fundición allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Y eso es punzocortante apuntado a Nínive. Hermanos, el otro día les había comentado, la ciudad de Nínive en su tiempo era la gran biblioteca del imperio asirio. En su tiempo era una metrópoli, una ciudad que dice en el libro de Jonás que se recorría en 3 días de camino y que la cantidad de habitantes, solo varones, bordeaba los 120,000 personas. Realmente este tipo de ciudades se creen poco a poco inmortales. Se creen que pueden escupir en el rostro de Dios y salir en pie. Nínive no iba a ser la excepción. Su pecado, su atrevimiento, su codicia, su vanidad, su vileza, fueron eventualmente su tumba. Verso 15. Y aquí, en el verso 15, vuelve la tesis a presentarse. Dios es bueno. He aquí sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Dios es bueno. Lo ha librado a Judá de Sennacherib, de sus grandes enemigos. Lo ha librado del imperio asirio. Nahum escribe contra Nínive, pero en la carta contra Nínive están las obras que Jehová ha hecho por su pueblo. Capítulo 2. Subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro con fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán hacia las plazas, con estruendo rodearán las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Está contando y está explicando una situación de batalla, una situación que parece una locura. Está explicando el fin de Nínive. Una locura completa es caer en manos de los enemigos. Nínive tenía muchos enemigos. Como una de las ciudades capitales y principales del imperio asirio, y como tenía en su tiempo tesoros y mucha población, realmente era un lindo botín para los saqueadores, que eventualmente entraron y la saquearon. Verso 12. El león arrebatará en abundancia para sus cachorros y ahogada para sus leonas, y llenada de presas sus cavernas, y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Nínive en su tiempo tenía una figura de león, una figura de esos conquistadores que, no sé si me entienden la expresión, no tienen llenadera, no tienen límite. A la hora de saquear, a la hora de destruir, a la hora de aplastar a sus enemigos, verdaderamente no se contienen. Eso era Nínive. A pesar de que 150 años atrás Dios le había dado una chance de vida, que eventualmente esa generación la disfrutó, esa generación murió en paz con Dios. Las subsiguientes generaciones no cosecharon eso, no pudieron transmitir la idea de que Dios es bueno, y a Dios tuvo que ejecutar esta segunda parte de la identidad de Dios que habla Nahum,
Dios es bravo y vengativo también. No abuses de la nobleza del Señor. Ahora, ¿qué piensa Cristo acerca de ti? ¿Qué piensa Cristo o qué pensaría Cristo acerca de un lugar como Nínive? ¿Qué pensaría Cristo acerca de las actitudes que muchos de nosotros tomamos llenas de soberbia? Que cuando realmente se nos sube a la cabeza la fama, la idea y tal vez la riqueza y el poder, empezamos a actuar de formas muy ruines, muy bajas. Y saben, lo peor es que ni siquiera dentro del mundo, dentro de la congregación. Varias congregaciones he conocido en las cuales hay cristianos de primera y de segunda. Y realmente uno dice es irremediable, inevitable. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde hay gente que realmente tiene más, un corazón más entregado al Señor. Y estaría bien si fuera así. Pero seremos sinceros. Hay mucha gente que no discrimina a los hermanos por su testimonio. Lamentablemente los discrimina por su situación económica y su situación social. Hay muchas congregaciones donde la gente que tiene más poder económico tiene un mejor trato que la gente humilde. Y uno dice, ¿un mejor trato de quién? No voy a disparar contra los pastores, porque es un tema de todos, es un tema automático. Todavía vivimos en un país lleno de discriminación y la iglesia no se puede escapar, no se puede escapar de eso. En medio de eso, ese espíritu le llamaremos ninivita, ese espíritu de egolatría tremenda, ese espíritu en que todos nos sentimos en algún momento de la vida imprescindibles como pequeños diosesitos, está tocando a la puerta. Y depende realmente de cada uno de no darse cuenta de eso y permitir que ese espíritu malvado llene tu corazón. ¿Qué piensa Cristo de eso? Y ese es el tema de la siguiente sección. El versículo 13 dice lo siguiente: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nadie jamás volverá a escuchar de ti. Dios es bravo, Dios es bravo. Y realmente, cuando dice acá, heme aquí contra ti, me recuerda mucho al texto de Apocalipsis. En Apocalipsis, en los primeros dos capítulos, en los primeros tres capítulos, de hecho, del capítulo 2 y 3, habla del mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Y cuando habla del mensaje a las iglesias del Apocalipsis, le dice a una de las iglesias, tú has hecho esto, y realmente la gente es fiel en tu iglesia, pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Y estoy hablando de Éfeso. Y le dice el Señor, le dice el ángel de Jehová, tengo unas cuantas cosas contra ti, que has dejado de lado tu primer amor. Esa es voz de Jesucristo que está entregando una carta que es leída en una iglesia, la cual no es perfecta, pero la cual todavía puede disfrutar del amor de Dios, de un Dios que a veces te tiene que corregir, con el objetivo, obviamente, de salvarte la vida. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé, reduciré a humo tus carros y espada, devorarán tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más oirá la voz de tus mensajeros. Nadie va a volver a escuchar de ti. Capítulo 3. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin armataje de pillaje, chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballo atropellador, carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada. Está describiendo el poder bélico de Nínive, el poder de su ejército, el poder de las cosas que son capaces de hacer. No era una ciudad inocente desde ningún punto de vista. Versículo 4. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos que seduce las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y ahí está hablando de la sacerdotisa de Nínive. Versículo 5.
heme aquí contra ti. Y vuelve a repetir esta frase. ¿Qué frase rara? ¿Qué frase fuerte? Estoy aquí de pie contra ti, dice Jehová. ¿Quién puede detener a Jehová si Jehová se ha puesto de pie? ¿Quién puede mirar cara a cara al Señor? Absolutamente nadie ha visto a Dios y ha salido vivo. Nadie. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y él está confrontando contra aquella gran ciudad denotada con la figura de una ramera. Echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como el estiércol. Todos los que te vieran se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Mucha gente, cuando es confrontada por el Señor, y por si acaso, hermanos, hay muchas formas en que el Señor te confronta, muchas formas. Cada uno de nosotros tenemos que aceptar, porque eso dice la Biblia, que el Señor nos ha dado una medida específica de fe. ¿Qué significa? Que el Señor jamás te va a presionar más allá de tus fuerzas. Eso dice la palabra. Si tú estás aguantando la presión que tienes encima, es que el Señor juzga que tú necesitas esa presión. Algunos le llaman prueba. Y creo que el término adecuado es tribulación, inclusive. Estás sufriendo producto no necesariamente de tu pecado. A veces sufres producto del trato del Señor que el Señor tiene contigo, con efecto de que realmente seas mejor, seas más maduro. Mucha gente en la congregación a veces me llaman y me dicen que tomemos un café y a veces me cuentan los problemas que viven, ¿no? Es parte del ministerio pastoral. Uno tiene que escucharles, pero realmente como pastores, no sé si el 100% de nuestro tiempo debería dedicarse a escuchar, sino más bien para nosotros la clave de todo es dedicarnos a hablar. En pocas palabras, a confrontar ese pecado que el ser humano siempre trata de esconder. Todos nosotros tratamos de esconder nuestro pecado en base a algo que se le llama justificación. Nos justificamos a nosotros mismos. ¿Qué significa? Queremos objetivizar la situación que estamos viviendo. Y generalmente lo último que hacemos y lo último que se pasa por nuestras cabezas es decir que la situación que estás pasando es responsabilidad propia. En otras palabras, es mucho más fácil culpar al que tienes al lado. Es mucho más fácil, y conozco gente de más de 50 años que siguen culpando de problemas que tienen en sus vidas a sus padres. Hay personas mayores, pero realmente mayores, cuyos padres ya ni siquiera están en esta tierra y ellos siguen echándole la culpa a sus padres. Hay otras personas que esto no te lo dicen tan abiertamente, pero lo piensan y dicen, ¿por qué yo estoy sufriendo tanto? Si en el fondo yo veo en la congregación que hay otros hermanos que son peores que yo y no están sufriendo lo que yo estoy sufriendo. A ver, yo finalmente no he matado a nadie, no he engañado a mi señora, no he robado, no he insultado ni he hablado mal de nadie y mira la vida que llevo, es una vida de sufrimiento. Y veo otras personas que realmente tienen vidas completamente desordenadas y no veo que estén sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Y siempre es un tema de justificación. En el libro de Job nos enseña a asumir tus propias responsabilidades. En ningún momento atribuirle a Dios despropósito alguno. Pero no estamos hablando de Job y ni siquiera estamos hablando de mí o de ti. Estamos hablando de una ciudad pagana, de Nínive. Y el versículo 8 dice, ¿eres tú mejor que Tebas? Tebas, hermanos, es una ciudad antigua
es una republiqueta, le llamaremos así, es una ciudadela del Imperio griego antiguo, que existe desde antes de Alejandro Magno. Esta ciudad Tebas también tuvo problemas y esta ciudad Tebas también fue juzgada por el Señor, también eventualmente fue destruida. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas y cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? ¿Eres tú mejor que ellos? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fud y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y sobre sus grandes fueron aprisionados con grilletes. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa de tu enemigo. Lo que le ha pasado a Tebas, te va a pasar a ti también, porque Tebas no es una ciudad que sea inferior a ti. Tú siempre te has creído que estabas a la altura de Tebas. Tebas ha caído. Tebas ahora son esclavos. Y lo mismo te va a pasar a ti, dice Nahum. Versículo 12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que sin las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. En otras palabras, todo lo verdaderamente valioso en ti, eventualmente se lo van a repartir los demás. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos, proveeré de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. En pocas palabras, todo lo que has ido cosechando todos estos años, en el fondo como esta langosta, te va a abandonar. Verso 17, tus príncipes serán también como langostas, y sus grandes como nubes de langostas que se sienten envallados en día de frío. Salido el sol, se van y no se conoce el lugar donde están. En otras palabras, tus líderes, qué fuerte es esto, tus líderes te van a abandonar. Una de las cosas más duras en el mar, y es más duras porque realmente es un código en el mar, y es que el capitán se hunde con su barco. Y los primeros que salen huyendo del barco cuando el barco se está hundiendo son los roedores. A veces hemos visto en la historia de capitanes que no se han hundido con su barco y capitanes que son los primeros en escapar. Ha habido en la historia muchos reyes que han manifestado ese tipo de cobardía, tratar de ser el primero en salir con vida, dando la espalda a su pueblo. Eso, como nación, es una hiperhumillación. Y esa hiperhumillación es lo que Nahum estaba profetizando sobre los príncipes de Nínive. Esos príncipes descendientes de aquel rey que 3 generaciones antes se había arrodillado y había proclamado ayuno nacional. Esos príncipes, llegado el día en que Jehová se levante contra ellos, van a ser los primeros en escapar. Durmieron tus pastores, verso 18. Oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. Todos se han escapado, te has quedado sin ciudad. Verso 19. No hay medicina en tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, van a aplaudir. Porque ¿sobre quién nos pasó continuamente tu maldad? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Una cosa dura que hemos leído el otro día en el libro de Proverbios es que no te alegres del mal de tu enemigo. Pero en el libro de Nahum dice que todos van a batir las palmas, que todos van a aplaudir el momento en que a Jehová se le ocurra destruir Nínive. Y les comento, todo lo que Nahum profetiza, en un momento dado en la historia, se llega a cumplir. Desconozco si Nahum lo llega a ver, porque esta profecía no está en función de que tienen 40 días, como en la profecía de Jonás.
Esta profecía te decía, su destino está sellado. Hagan lo que hagan, no van a poder escapar de él. ¿Saben? Dios es bueno, pero también es bravo. Y no podemos y no vamos a poder escapar en el día del juicio de lo que significa la confrontación por nuestros delitos delante de Él. Este mensaje realmente no le veo el lado motivador desde ningún punto de vista. Yo veo una figura de un Jesucristo que en el día de su regreso, va a tratar a este mundo como fue tratado Nínive. Un mundo orgulloso, un mundo malvado, un mundo lleno de idolatría y egolatría. Y un mundo que verdaderamente su principal error fue jamás reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Con esto estaríamos terminando, hermanos, el libro de Nahum. Entonces nos veríamos el día de mañana para arrancar con el libro de Habacuc. Estoy cortando la